¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tarde fría aquí en Concepción. Hoy día vamos a hablar de un tema que hace 7 años más o menos que venimos hablando. Nosotros ya lo habíamos conversado cuando era un germen de reforma. Y hoy día vamos a ver en qué quedó esto, vamos a ver, este es un conflicto como de otro siglo, digo yo. En el siglo XXI, y estamos con estos problemas de no querer avanzar a lo digital, de chocar, ¿cierto? Que un sistema clásico, tradicional, choque con la tecnología. Vamos a ver de qué se trata. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy, reforma notarial. ¿Hay cambios o no hay cambios? Yo dije hace como, es del 2018, 7 años, 8 años ya, 7 años, 8 años, he perdido la cuenta. Pero ¿por qué lo traemos ahora? Es porque precisamente hace algunas semanas, ¿cierto? El 19 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta, ¿cierto? Que resuelve algunas discrepancias surgidas durante esta tramitación de esta ley, ¿cierto? Que reforma, se supone, el sistema notarial y registral, y está en el Senado ahora, pero no exento de polémicas. Y para eso vamos a hablar con alguien, un invitado allá de la casa, y que conversamos respecto a este proyecto al principio, cuando estaba recién comenzando. Así que le damos la bienvenida al notario de la 11ª Notaría de Concepción, don René Arriagada Basaur. Bienvenido, René. Hola, Karen, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir a hablar de este tema, y me gusta porque hemos visto la evolución, ¿cierto? Yo recuerdo en ese programa cuando conversamos de todas las posibilidades que tenía una reforma notarial, de todas las mejoras que se podían hacer hasta el sistema notarial y registral, ¿cierto? Sobre todo modernizarlo, utilizar toda la tecnología que hoy tenemos para incorporar avances y mejoras en esto que beneficiaban obviamente a los usuarios, ¿cierto? Hacían que esto fuera mejor. Vimos ejemplos de otros países. Pero ¿qué pasa después de estas discusiones, de varios trámites ya legislativos? Y hoy que esto está en el Senado, pero bien despelucado quedó el proyecto. Como que siento que quedó bien poco. Hablemos un poco de esto, René. Sí, despelucado quedó, y qué bueno en realidad quedó despelucado, porque en realidad era un mal proyecto. Ya, era un mal proyecto. Ya. ¿Y por qué era un mal proyecto? Porque no reformaba el sistema notarial en sus bases. Al contrario, eran ni siquiera un maquillaje, eran unos parches curitas, y cambiar un par de cosas de forma, pero no atacaban el problema. Así que, como dices tú, era un sistema que fue creado hace un siglo atrás y que debería actualizarse a una época moderna, una época digital, que es la que estamos viviendo ahora. Y que en el fondo no es una locura nuestra, sino que esto sí ocurre en otros países. Exactamente. Hay países como los españoles, por ejemplo, que lideran el sistema notarial moderno con escrituras electrónicas, con un sistema de seguridad y protección de los datos personales bastante bueno, que seguía por las normas de la Comunidad Europea, y los implementan y de una forma que vale la pena estudiarlo, y ojalá algún día implementarlo en Chile también. Claro, y yo recuerdo que conversamos, y de hecho, mira, yo recuerdo también el inicio o la presentación, ¿cierto?, de este proyecto, que apuntaba a la transparencia, a la eficiencia y la modernización, pero de pura título nomás, porque en los hechos no fue tan así en sus inicios, ni tampoco lo que tenemos hoy. Y en realidad es así, y no sé si para bien o para mal del legislador y para bien de los notarios, muchas de las cosas que ellos pregonaban, que era esto, eliminar los papeles, por ejemplo, que los trámites se hicieran algunos a distancia o algunos de forma remota, se han estado implementando por los propios notarios, sin necesidad de una ley. Entonces es bastante curioso esto de que una ley que quería desnotarizar todo y que los trámites fueran mucho más rápidos, en realidad no se está consiguiendo eso, pero no por la ley, sino porque los notarios se han actualizado ellos mismos. Claro,
Lo que pasa es que debería ser parejo, porque al final yo agradezco la modernización y finalmente termino prefiriendo las notarías, cierto, instituciones que están más modernizadas. Pero no, al no ser un sello obligatorio, hay algunos notarios que no. Y justamente ese fue uno de los problemas del proyecto de ley, porque nunca se estableció una directriz, un órgano que fuera el contralor o el que supervigilara la actividad de los notarios, que estableciera parámetros de conducta, por ejemplo, parámetros de cobro, formas de enfrentar algunos problemas, formas de redactar algunas cosas. Eso no existe en Chile. No. Y la oportunidad era que se creara con una ley que no se creó. Por lo tanto, al final cada notario va a estar haciendo lo que mejor. Se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad. A mí me pasaba que de repente algunas notarías y yo le digo, no sé, pero mándeme la firma electrónica. No, es que no tienen. Y yo, ¿pero cómo? A esta altura, y de verdad que hay lugares en los que no hay. Y a propósito de la firma electrónica, no hay mucha comunión con la firma electrónica avanzada en esta reforma. Eso es una de las polémicas. También quiero hacer referencia a un artículo de CIPER que sale, ¿cierto?, la semana pasada. A CIPER le encantan estas noticias y los escandalillos. Vamos a ver un poco qué tanto de escandalillo hay y qué tanto de sensacionalismo a lo mejor en esa noticia, pero hablaba precisamente de cómo esta decepción o de cómo la firma electrónica avanzada, ¿cierto?, no era incorporada en esta reforma y que era uno de los temas como polémicos. Sí, y bastante bueno que no se haya incorporado, porque en realidad para que exista una firma electrónica avanzada en escrituras públicas se requiere una plataforma digital. Ya. Exista, así como existe la plataforma digital del Poder Judicial, en la cual es un repositorio que sostiene todos los escritos que se han presentado y los guarda de forma correcta. Para los notarios eso no existía. Por lo tanto, decir que las escrituras podían ser elaboradas con firma electrónica avanzada sin establecer un parámetro de seguridad para el resguardo de ellas, era como, en el fondo, hagan lo que quieran. Y ya, afortunadamente, un consejo de bienes raíces, el de Buin, fue el que rechazó una escritura que fue confeccionada así electrónicamente, entre comillas, por defecto de forma. Porque, de nuevo, la reforma se preocupaba de obligarnos a usar un área digital sin establecer el contorno o el rayado de cancha dentro del cual se puede usar. Ya, claro. Entonces no es que esté mal usar la firma electrónica avanzada, sino que no en estas condiciones. De hecho, nosotros lo usamos todos los días. Sí, pero en el fondo esto era como para que fuera electrónica, completamente la escritura pública, esa era la idea. Y sería muy bueno que fuera electrónica, se pueden hacer, de hecho en España las hacen electrónicas, directamente electrónica o una escritura rubricada, subía un sistema electrónico, pero siempre guardando las formas mínimas, que es, por ejemplo, que nos ponen ejemplo, que es que la presencialidad de las personas al momento de suscribir la escritura pública. O sea, que existe una constancia de la voluntad de la persona de querer suscribir un contrato por escritura pública. Eso no quiere decir que uno lo va a firmar desde su casa con la firma electrónica avanzada, sino que tiene que haber una presencia, igual tiene que existir esto, que el notario acredite que las personas y da fe de que quienes firman son ellos. Es que eso es lo que hace el notario. Claro. Que sería lo mismo que tú trajeras una escritura pública firmada desde tu casa con una rúbrica. Claro, y no sabes ¿Quién me dice si fuiste tú realmente o no? Claro, te juro que la firmó tal persona. No sabemos. Claro, no sabemos. Ya. Claro, en el fondo no es rechazar la firma electrónica, sino que se haga bien. O sea, si se hubiera propuesto con este sistema, con esta plataforma que dices tú, una plataforma que permitiera, que diera seguridad también, ¿cierto? Que permitiera... Es que lo que hace la plataforma justamente es eso, dar seguridad. Así como el notario ahora o el notario tradicional te da seguridad porque él guarda la escritura pública en un repertorio que está en su oficio, que después de 2 años se va al archivo judicial y después de otros años más se va al archivo nacional y siempre va a estar ahí la escritura. Claro. Te da esa seguridad. De la misma forma debería existir un repositorio que diga que la escritura electrónica va a estar aquí siempre. El problema es que no se han puesto de acuerdo en si este repositorio va a ser personal del notario o va a ser general. ¿Va a ser del Estado o va a ser de la asociación? Como el registro de empresas, estaba pensando algo así similar como lo que es el registro de estas empresas en un día. ¿Viste? El registro de empresas, claro, tiene esa facilidad y esa innovación que nos permite hacer una empresa rápidamente, pero tiene también otras dificultades, que no son menores. Y las dificultades que son menores tiene mucho que ver con las estafas y con la vulneración de los derechos de personas que no de repente aparecen suscribiendo una empresa en un día cuando en realidad nunca lo han hecho. Claro. Y eso me pasó a mí concretamente en un momento con unos poderes. ¿Ya? Y en el momento de que esto se denunció a la Policía de Investigaciones, la misma Policía de Investigaciones dijo la mayor cantidad de estafas que se están cometiendo ahora son con escrituras sociedades firmadas en un día.
Y lo peor que me dijeron, y no sabemos cómo funcionan. Bueno, es que en realidad igual es re fácil, porque el sistema, no sé, por ejemplo, esta firma, si yo te permite firmar con esta firma que tú compras para un uso. Sí, claro, tú la puedes comprar. Un uso. Entonces, claro, yo la puedo comprar. Y si tengo los datos de validez, porque no tiene como un reconocimiento facial, sino que son los datos... Solamente los datos que están a través de tu clave única, claro, que la puedes comprar y que también es vulnerable. Y de verificación, como que te verifican. Claro. Las típicas preguntas como esta trivia personal que digo yo, pero si alguien conoce esos datos, perfectamente los puede responder por mí. Y aunque no los conozcas, o sea, el hackeo existe, claro, la vulneración existe, o sea, han hackeado el Pentágono. ¿Cómo no van a hackear un notario o una empresa en un día? Sí, es verdad, ya. Entonces, eso en relación a la firma electrónica, pero en general, ya hablamos, ¿cierto?, de un mal proyecto que más encima quedó más despelucado. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que realmente llega al Senado? ¿Qué novedades tiene? ¿Hay algo de forma? ¿Hay un cambio real? ¿Vamos a tener, o sea, el día de mañana que esto se publique y entre en vigencia, va a cambiar cómo se transmiten las cosas en notaría? No va a cambiar nada. Yo estimo, en lo personal, que no va a cambiar mucho, porque dentro de todo este último año que se ha discutido la reforma, pocas cosas han cambiado. ¿Qué va a ser evidente para las personas? El acceso al sistema notarial, la forma en que se van a nombrar los notarios, el tiempo que van a durar, que también va a estar limitado hasta ahora, la forma en que vamos a ser fiscalizados. Hasta el momento era por un ministro de Corte de Apelaciones o por un juez de letras, ahora van a ser los fiscales de la Corte de Apelaciones, que son bastante menos que los ministros y los jueces, entonces va a generar un problema. Y la posibilidad también de que seamos supervisados por el CERNAC. Cosa curiosa que en otros países el CERNAC trabaja de la mano con los notarios. El notario, antes de autorizar cualquier escritura, tiene que verificar si esa escritura vulnera o no los derechos de los consumidores. ¿En serio? Sí. Qué interesante. En cambio nosotros no. Claro, van a estar en contra. Claro. Como si el CERNAC no tuviera harto trabajo. Oye, pero ya, o sea, al final son como cambios orgánicos, o sea, de la organización, de la estructura, pero ni siquiera formales ni de fondo. Es que, mi opinión del sistema personal es que el proyecto de ley lo que buscaba hacer era eliminar ciertas prácticas malas o nocivas que existían en alguna notaría. Ya. Existían. O sea, nos acordamos de que para una elección presidencial, si no recuerdo, aparecieron personas muertas respaldando la candidatura de una persona. Ajá. Eso es malo. Claro, obvio, malo. una mala práctica. Y esa notaría fue destituida. Eso son las prácticas que no deberían existir. Por lo tanto, mi opinión personal es que la reforma está destinada a eliminar esas prácticas mediante una ley y no mediante la fiscalización, que es lo correcto. De la buena fiscalización. De la buena fiscalización. Que existe, que hay ministros de corte que lo hacen. Si tú tienes un conflicto con un notario porque está cobrando mucho o porque no está haciendo la pega, tú lo puedes denunciar al ministro visitador. Y el ministro visitador está obligado a pasar los antecedentes al Pleno, el Pleno va a pasar los antecedentes a la Fiscalía y van a investigar qué es lo que pasó. O sea, existe Se eso. puede hacer. Pero claro, esta reforma... No, pues porque no saben. A pesar de que en todos nuestros oficios tiene que estar publicado el nombre del ministro visitador. Sí, es verdad. La mayoría de la gente no lo sabe. No sabe. Yo antes de entrar a este mundo jurídico, uno veía el nombre y decía, ¿por qué será ministro visitador? Y la gente no tiene conocimiento. Claro, uno después comprende cuáles son las funciones, pero no lo tiene claro. A veces cuando salen estas noticias del arancel cada cierto tiempo, aparece, pero eso es lo que más se fiscaliza. Se olvida. Ya, y vamos a hablar después del arancel, porque nosotros igual tuvimos un programa en el que hablamos después de ese escándalo, ¿cierto? De un programa o sea, de un noticiario que habló del arancel y que me acuerdo tal cual, que la ministra de Justicia dijo, sí, lo vamos a ver en julio y después no en noviembre y eso fue hace como 4 años. Hay una instancia ahora en la que se lo están viendo. De hecho, hay una consulta ciudadana que no sé qué tan consultas será porque es una página web que está funcionando dentro del sistema del gobierno para que tú hagas tus apreciaciones de cómo debería ser. Y ahí está, no sé qué tanto va a resultar eso. Vamos a ver. Mientras seguimos conversando con René, vamos a escuchar música. Y música aquí asociada precisamente a este tema que estamos hablando. Porque es Aboga Rock. Y aquí en Aboga Rock hablamos lo que no podemos decir, porque hay cosas que no vamos a poder decir hoy día. Pero las cosas que no podemos decir las vamos a decir con canciones. Nos vamos a quedar con los Beatles y vamos a escuchar Paperwhite aquí en Aboga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos.
Estamos de vuelta aquí en Avoca Rock. Me equivoqué, era Paperback Writer de Beatles. Yo inventé otra cosa. Pero era una referencia, ¿cierto?, irónica a los oficios escritos y a los papeles que no se quieren soltar y que no quieren hacer reforma. Estamos con René Arriagada, notario de la 11ª Notaría de Concepción, hablando sobre la reforma y qué tan reformativa es esta reforma. René, habíamos hablado, ¿cierto?, de los aranceles, dijiste que había una consulta ciudadana. Yo quiero recordar, ¿cierto?, traer de nuevo estos reportajes que cada cierto tiempo salen en las noticias de que alguien reclama por los aranceles y que por qué cobran. Recordemos un poco, porque la gente muchas veces cree que se cobra porque sí, cree que cómo puede ser que un papel, a mí me molesta eso, ¿eh? Cuando dicen que un papel nomás, no es un papel nomás. No es un papel nomás porque tiene que estar bien redactado, porque tiene que dar una solución a lo que tú estás pidiendo y tiene que ser claro para que el destinatario lo pueda entender. Sí, hay unos más simples que otros, estamos totalmente de acuerdo, pero siempre hay un trabajo detrás de cada cosa que está haciendo. Uh-huh. Obvio, y había una serie de trabajos que creo que en algún minuto yo escuché en este mismo reportaje, o lo hablamos nosotros, que a lo mejor habría que desglosar el precio, ¿cierto?, el valor, los honorarios, porque no era solo una cosa, sino que había una serie de actividades hasta que tenía el resultado final del documento. Y así se ha hecho en todos lados, en todos los países donde hay un sistema de notariado latino similar al nuestro, están establecidos aranceles. Uh-huh. Y son todos más o menos uniformes. Lo que pasa es que hay cosas que sencillamente no requieren la presencia del notario y no las usan, nada más. Y hay otras que sí las requieren. No. Ahora, como dices tú, el arancel que está vigente ahora tiene más de 20 años, es del año 94, si no me equivoco, un decreto de esa época, y que nunca se ha reformado, nunca se ha actualizado, nunca se ha revisado para ver si que hay cosas que realmente merecen la pena cobrarse y otras que no. Uh-huh. Por lo tanto, te puedo decir, por ejemplo, los aranceles de inscripción en los registro civil de vehículos, por ejemplo, se han actualizado, y la última vez la actualización fue más de un 30%. Ya. Por inscribir un vehículo. Uh-huh. Para los notarios eso no ha pasado en años. Uh-huh. Por lo tanto, si tú ves de un punto de vista de justicia, de lo que realmente son los costos, nuestros costos no son los del año 90. Claro, son del 90 y el último arancel. Pero incluso más, hay cosas que son mucho más baratas de hacerlas. Uh-huh. Por ejemplo, una copia electrónica puede ser incluso más barata que una copia física. Uh-huh. Por el tema de nuestra fotocopiadora, usa solamente la firma electrónica avanzada que el notario debe tener y por lo tanto es más fácil, uh-huh, pero no se ha actualizado. Claro, eso sería un cambio positivo. Sería un cambio muy positivo que las personas experimentarían todos los días. Claro. Pero no ha habido voluntad de hacerlo. ¿Voluntad de quién? Yo creo que de la persona encargada de actualizarlo. Del legislador. No el legislador, el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia, el que tiene que actualizarlo con un decreto. Uh-huh. Ahora hay, como tú bien dijiste, una consulta ciudadana que está planteada en una página web que está sostenida dentro del portal del Ministerio de Justicia, donde piden que los ciudadanos expliquen o digan o expongan cuáles son los criterios que según ellos deberían aplicarse. Es curioso porque en el fondo sí, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero aquí lo que importa es la opinión de un experto, de la persona que habitualmente trabaja con esto, que sabe cuál es el destino que es atender la información contenida en eso. Piensa además que de todos estos documentos que elaboran los notarios hay información sensible a las personas, que ahora con la nueva ley de protección de datos tenemos que resguardarla. Eso es súper importante. Y eso no es una cosa gratis. No, No, porque en el fondo tienen que haber mecanismos de seguridad, mecanismos de seguridad, de doble check, de almacenamiento, que son fundamentales ahora con la nueva ley. Sí, y también con ley con ciberseguridad. Ahora nosotros nos estamos poniendo al día con esta nueva normativa y hay que aplicarla a este tipo de instituciones. ¿Y cómo? Como dices tú, ¿cómo? Exacto, ¿cómo lo vamos a hacer? En el fondo, son temas importantes que no se han debatido mucho. Uh-huh. Oye, a propósito del costo, ¿cierto? Y de esto de los aranceles, quiero hablar un poco, hablamos de los chats filtrados, que ahora se filtra todo, todo se filtra, todo ¿sabías es filtrable, tú? Todo es filtrable, hay que andar teniendo cuidado. Uno pensaba que al principio esos pantallazos, ¿te pasó alguna vez? Me pasaba de repente que se filtraban pantallazos por aquí, por acá. Sí. En las amistades. De repente por una copucha y de repente por maldad directa. Sí, siempre... Sí.
O cuando uno está ahí como en el coqueteo, le saca pantalla. Mira, amiga, me dijo esto. Pantallazo. Bueno, es información. La gente anda peleando con información hoy en día. Así claro, es información. Bueno, y a propósito de chat filtrado, en este caso hubo precisamente, de hecho, CIPER se refiere a esto de una conversación entre dos notarios. Sí. En la cual, bueno, el contexto era de esta, ¿cierto? La reforma. Y que ellos hablaban, de esto hay una frase, abro comillas, si se valida, es nuestro funeral. Yo encuentro que es un poquito mucho, y dice, estamos en esto por el lucro, no por otra cosa. No nos interesa dar fe, ser ministros de fe. Y bueno, y yo tampoco lo cuestiono, pero quiero saber tu opinión y si esto también representa al gremio, ¿cierto? Porque ustedes están asociados, agrupados, me imagino que tiene que haber una opinión en general respecto de esta reforma, no sé si tienen que ver un poco con estos chats filtrados. O sea, son chats que provienen de dos notarios que no representan a la asociación por ningún lado, por lo tanto, las conversaciones que puedan tener se quedan para ellos nada más, no inciden más. No todo el mundo piensa como ellos. En mi caso personal, yo no pienso como ellos. Conozco a muchos más que tampoco piensan como ellos. Por lo tanto, es su apreciación respecto de lo que ellos piensan que es la profesión, que es una forma de lucrar. Solamente que solo, eso. claro, solamente eso. Ahora, ¿y del funeral? ¿Es el funeral esta reforma? No, yo siempre he pensado que nunca va a ser un funeral a menos que quieran extinguir derechamente a los notarios. Ya, pero claro. Siempre se mantienen los trámites notariales y siempre se van a mantener. Siempre va a ser necesario que una tercera persona objetiva te dé seguridad jurídica respecto de un contrato que estás haciendo. Eso siempre se va a necesitar. Claro. Ahora, la forma en que tú vas a dar esa seguridad va a ser la distinta. Hasta ahora ha sido manualmente, por así decirlo. Nos enfrentamos a una época digital, donde va a haber que esta transición a la época digital y poder hacerlo de esa forma. Pero no es un funeral ni nada, o sea, yo no creo así. Hay que adaptarse, yo creo que como en todos ámbitos hoy en día nos estamos viendo todas las actividades, las profesiones, a la modernización de algunas cosas y claro, el que no se adapta... Y por último, lo que ellos dijeron es un recurso literario de agrandar las cosas para claro, hacerlo de una forma, una hipérbole para hacerlo que sea más efectiva o causar una mayor impresión. Pero como digo, no le doy más importancia de la que tiene, porque la posición porque la posición de la asociación es totalmente distinta. Ya. Totalmente distinta. Y me quedo con eso. Claro, ellos en realidad es por otro lado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay notarios que trabajan mejor que otros, hay notarios que le va mejor que a otros, hay notarios que han logrado controlar sus costos y por lo tanto tienen un ingreso que es mayor, hay notarios que están en pueblos aislados, son únicos y por lo tanto no tienen nadie al lado con quien competir de una buena prestación de servicio. Ah, claro, es como esto es lo que hay. Entonces, bien, si les piensa gusta, que en bien. el fondo, claro, si alguien te da un mejor servicio, tú vas a donde esa persona y a lo mejor va a tener más trabajo. Por eso solo... No porque esté cobrando de más. No, sino que en el fondo, yo en el fondo si hay un lugar que hay un buen servicio. Vas a ese lugar. Uno va a ese lugar. De hecho, no dan nombres ahora, pero si te das cuenta, notarías que dan un buen servicio, no son las más caras. No necesariamente, es verdad. No necesariamente. Bueno, y también yo creo que hay que decir que no es inmoral buscar rentabilidad. Si no está mal que se busque la rentabilidad, solamente que no es solo eso. Es que, bueno, hay que partir del principio de que nosotros somos nombrados por el Estado, pero tenemos una actividad privada. Claro. Es decir, el Estado no nos subvenciona con nada, al contrario, nos exige cosas. Claro. Debemos, por ejemplo, que nos exige verificar el pago de los impuestos en ciertos contratos. ¿Qué nos exige? Que al trabajador se le ha pagado sus cotizaciones previsionales y estén al día. ¿Te das cuenta? O sea, nos vemos enfrentados a exigencias de parte del Estado, pero no nos subvencionan en nada. De las pensiones de alimentos, igual tienen que revisar. Por ejemplo, ahora tenemos que revisar, y eso es muy bueno, sí. Revisándola se han parado bastante compraventas medias truchas por ahí. Sí. Tenemos que hacerlo. Pero o de repente a mí me pasó, lo sufrí, y por un lado me alegré y por otro sufrí. Fuimos a ver un tema de un auto y no pudimos porque el vendedor del auto tenía deudas de pensión. Y yo por un lado dije, qué terrible, eso no es el negocio, pues no podemos. Pero por otro lado dije, hoy la ley está funcionando, qué contenta estoy, qué feliz. Y funcionó bastante bien. Sí.
Sí, Entonces, y eso es muy bueno. Pero es una exigencia para ustedes, pues. claro, y tenemos que cumplirla. Y gracias a eso se ha logrado que las pensiones adeudadas bajen bastante. Bueno, como te decía, es una actividad privada donde los costos los asumimos y los controlamos nosotros. Por lo tanto, que exista una utilidad en este servicio prestado no es malo. Claro, si no es inmoral, sino es que sea, No es inmoral. que sea inmoral. ¿Qué sería lo inmoral? Estar cobrando una suma mucho mayor Excesiva. a lo que me autoriza el arancel. Claro, excesiva. Y Aprovecharse. si tú en el estimas fondo. de que lo que yo estoy cobrando es excesivo, tú tienes la facultad y el derecho de hacer la representación al ministro visitador y que la Corte investigue. Y si la Corte determina de que el notario cobró un exceso, lo va a obligar a restituir el dinero que cobró. Y así ha pasado. Ya, eso fue. Ya ha pasado. Que funciona. Y no sé si pasó en Puerto Montt, ha pasado acá en Concepción, y quizás no se ha escuchado mucho porque no lo han publicitado mucho, pero ha pasado. Ya. Oye, ya, y hablamos, ¿cierto?, de que esta es una función, tú señalabas que no es solo lucro, que tú no estás de acuerdo con lo que decían estos chats y que en general hay muchos notarios que no están de acuerdo con esto. Hablemos un poco cuéntame a la gente, porque también está este prejuicio, ¿cierto?, de que los notarios, los conservadores ganan plata, ¿no? Pero hay características nobles de esta función también, po. A ver, Una función más allá que solo el lucro. a ver, las funciones del notario como ministro fe van desde autorizar los documentos que están firmando, verificar la identidad de las personas y la voluntad que tienen de suscribirlo, hasta llegar al tema de las elecciones de presidentes, senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores, y fiscalizando el buen desempeño y desarrollo de ellas. O sea, hacemos bastante más cosas, por la cual no recibimos dinero. No retribución por Me eso. consta. No hay. Sí, bueno, y también mucho que ver con la seguridad jurídica. En el fondo contribuyen a todo este sistema de que funcione y que nosotros podamos tener confianza de que este papel que yo hago con esta otra persona importa y no es lo mismo que hacerlo en una servilleta. Exactamente. Tanto de eso hasta que somos el apoyo del CERVEL para todas las campañas electorales. Sí, y eso significa varios Y días es estar ahí. y es un apoyo bastante grande. Así es. Donde piensa que el notario no recibe retribución. No. El vocal de mesa sí, pero nosotros no. No, lo sé. También recuerdo haber estado en esas funciones, no como notario, sino de otro cargo, y haber estado un 24 de diciembre firmando para el juzgado de policía local. Ya, Las denuncias en el fondo de las personas que no fueron, exactamente. que eran como 500. Y es gratuito eso. Exactamente. La gente no lo sabe. Vamos a seguir conversando de esto aquí en Aboca Rock. Les recuerdo que nosotros estamos no solo aquí en Radio Universidad de Concepción, la 95.1, sino que si se perdió la mitad, llegó ahora recién a escuchar, no se preocupe porque esto va a estar en Spotify y después en YouTube. Nos va a poder ver. Les va a decir, oye, esa voz de ese notario, ¿quién es? Quiero verlo, quiero ponerle cara a esa voz. Ahí está en YouTube también. Está en YouTube. Nos buscan como Aboca Rock. Y como hablamos de fe y hablamos de esta fe notarial, ¿cierto? De esto que es más noble, no solo el lucro. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la fe. Y que tengo fe también que podamos avanzar a la modernización algún día. George Michael con Faith, aquí en Aboca Rock. Qué buena canción. Eso era George Michael. Aquí en Aboca. Qué buena canción. Antiguo, muy buena. Antiguo, pero es que lo clásico. Antiguo. Pero no todo puede ser antiguo. Hay que modernizarse. Exactamente. Y así lo dijo también el gobierno en algún minuto. Dijo, Chile tiene que avanzar, digitalizarse. Y hay una agenda, de hecho, ¿cierto? Que tiene que ver con esto del gobierno, el famoso gobierno digital, ¿cierto? Que todas las instituciones se van a digitalizar, modernizar. Pero ¿y los notarios y los conservadores? Bueno, esto lo promueve el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y es una plataforma bastante buena de gobierno digital. Uh-huh. Pero, de nuevo, cualquier sistema de digitalización electrónico, sobre todo en el gobierno, requiere un sistema de protección de datos personales bastante bueno. Y esta plataforma digital surgió con la antigua ley, que era bastante rudimentaria, bastante básica. Se va a tener que adaptar a la nueva, que es bastante
bastante más precisa y bastante más exigente, siguiendo muchos parámetros de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, va a ser bastante mejor. Y que entra en vigencia en diciembre del 2026. Así es. Pero en esta plataforma de gobierno digital no están los notarios ni conservadores. ¿Por qué esa discriminación? No Porque es una muy buena iniciativa. Sí, es buena, y sería muy bueno que de alguna forma estén ingresen o se hagan parte de, pero el gobierno no quiso en su momento, porque la verdad es que para el gobierno de la época el notario debería desaparecer. Sí, igual no que el querían, conservador. eso estamos hablando de 2019 aproximadamente, no querían mucho los notarios en esa administración. Porque esta ley efectivamente 21.180 es publicada en noviembre de 2019 y entra en vigencia en el 2022. Exacto. Pero no lo incluye. Entonces, ¿cómo podemos digitalizar, avanzar cuando hay varias documentos, ¿cierto? O actividades que requieren la intervención de notarios y conservadores, y si no están dentro de esta ley? Es que justamente la ley lo que perseguía era eliminar la intervención del notario en documentos del Estado o de la Administración. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es que se crea esta plataforma con documentos electrónicos del Estado. Se crea esta plataforma que tiene la firma del gobierno digital para los funcionarios de la Administración o del Estado, y permite prescindir de la figura del notario para estos trámites en lo que la autentificación del documento basta con la firma digital. Ya. Es eso, nada más que eso. ¿Y la clave única es parte de esta? Exactamente, la clave única es parte de esto. Como la estrella ha de esta servido mucho. modernización. Hay más de 15 millones de claves únicas que se han entregado en Chile. Wow. Con pros y contras. Sí. O sea, hay gente que ha mal utilizado su clave única, hay gente que ha entregado a muchas otras personas, distinto de él, su clave única, lo que es un riesgo, y hay otras que han sido hackeadas. Sí. Entonces, desgraciadamente, cualquier plataforma digital va a requerir siempre de un buen sistema de control, de resguardo y seguridad. Sí, a mí me pasa que a mí me encanta la clave única porque te permite acceder a todo. No tienes que tener una clave por institución, sino que accedes a todo. Pero también la encuentro débil porque, o sea, a mí se me olvidan todas las claves. Y yo la tengo guardada, hago esas cosas que dicen que no hay que hacer, pero la tengo guardada, obviamente para acordarme, está incorporada en varios dispositivos, no me pide, podría pedirte como una especie de clave dinámica, ¿ya? Que por último te asegura de que tú tienes en tu teléfono, por ejemplo, algún autenticador para poder entrar, pero esto tienes la clave que es alfanumérica con un signo y listo. Y si tú la diste alguna vez... Por eso, es más básica. Es más básica. Es más básica. Quizás el sistema de acreditación de la identidad opera al momento de entregarte la clave única. Exacto, pero no después. Pero al momento de usarla, no se requiere, porque no se requiere ninguna ratificación o certificación posterior. Claro, sobre todo, por ejemplo, en nuestra profesión se da mucho que, no sé, en un estudio jurídico grande, cuando hay procuradores o cuando hay, muchas veces se comparte la clave única y que, claro, para efectos de subir un escrito, a lo mejor está bien, ¿cierto? Porque hay alguien que te asiste en esa función, pero con esa clave puedes hacer un montón de cosas. Es que, de nuevo, la confianza, y en la confianza está el riesgo. Para toda la vida. Es un dicho de los abuelos, siempre en la confianza hay riesgo. Para todo en la vida. Ya, pero ¿qué pasa con esto que nos estén presentando los notarios conservadores? Como que pareciera ser que la fe pública no la quieren digitalizar. Es que pareciera ser que la fe pública para este sistema no es necesaria, porque estaría siendo acreditada con la firma electrónica avanzada. Es que eso, como que quieren decir, no es suficiente. Puede servir, sí, va a servir para muchos trámites que son más bien burocráticos, simples, claro, masivos y que no requieren. Pero van a haber otros, existen otros, los cuales requiere la presencia de un notario. Claro, para la venta de un inmueble, para otro tipo de cosas, se requiere que estén ahí presentes. Porque, como te digo, o te dije recientemente, el notario no solamente acredita la identidad y la voluntad al momento de firmar un contrato, también está pendiente del pago de los impuestos que implica ese contrato. También es un agente retenedor de otros impuestos y de derechos y que está obligado a pagarlo en institución que corresponda. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la pensión de alimentos, la persona que va a vender una casa con pensión de alimentos adeudada, el notario tiene la facultad de retener un porcentaje de esa venta y integrarlo o depositarlo en la cuenta corriente del tribunal. Súper buena. Lo puede hacer. Claro, no lo puede hacer. Por lo tanto, claro, eso dentro del gobierno digital no se puede. No se podría. No se podría. Claro. O sea,
Podrían estar, pero no para todas las. Hay No para un todas pro y las un contra. Piensa que Chile no es un país digitalizado completamente. No, Piensa- pues estamos de a poco. Sí, tenemos una ley de internet más rápida del continente, estamos de acuerdo. ¿Hay masivo uso de los teléfonos celulares inteligentes? Sí, estamos de acuerdo. En todos estos días de Cyber Day y cosas, las compras son. Totalmente de acuerdo Sí. y eso es fantástico. Pero existen localidades en las cuales Internet aún no llega. Sí, Existen personas que aún no saben ocupar Internet. claro, la alfabetización digital, eso era un Entonces, tema del gobierno digital, también iba de la mano con la capacitación y Claro. alfabetización digital, que eso no ha sido tan fácil. Ha costado más. Mm. Y como ha costado más, quizás ha sido un poco más lento. Por lo tanto, al momento de implementar estos sistemas digitales, deberías tener en cuenta también que la posibilidad de ofrecerlo como alternativa, pero no imponerlos. Claro, claro. Y que pasa mucho, a mí me pasa de repente que hay personas, adultos mayores, que de repente tienen que hacer algún trámite en instituciones que están totalmente digitalizadas y no saben. Po. Y si no fuera por los nietos, los buenos nietos o la vecina o alguien más joven que les pueda ayudar y que está familiarizado con esto, no podrían hacer el trámite. Entonces, Eso desde el punto de vista del usuario. Claro. El problema también se da desde el punto de vista del destinatario del documento. A mí me pasó muchas veces que las municipalidades le rechazaban un documento electrónico, sí, eso también a pesar pasa. de ese documento electrónico que no requiere firma del notario, Sí, porque el funcionario municipal o de la administración no sabía cómo verificarlo. sí, sí. Recordemos que el documento electrónico existe solamente en el computador Sí. y tiene un código de Un código de verificación. que tú lo digitas y aparece el documento en la pantalla. Y eso es suficiente. Sí, Pero lo rechazaban y pedían que fueran al notario para que el notario pusiera los timbres. sí. Como si el timbre de color Antiguo. le diera más. Vale más si Vale le más. pones tus timbres de color. Oye, pero eso, y eso, ¿sabes qué? Ocurre. Y sigue Sí, ocurriendo. sigue ocurriendo. Me pasó ayer, Ya, mira. tal cual. Sí, eso pasa. Yo me acuerdo siempre, la primera vez que me pasó era cuando fui a matricular a mi hermano y tenía que llevar documentos, esto estoy hablando hace, no sé, como 15 años atrás, el certificado de nacimiento. Y estaban recién saliendo los certificados electrónicos del registro civil. Yo lo imprimí, lo llevé. No, es que tiene que ser el verde. Y ¿Viste? yo le decía, pero mire, si tiene un código de verificación. Y no había caso. Sí. Y no había caso y tuvimos que ir a buscar el verde. Bueno. Y hoy en día, bueno, muchos años después, sigue ocurriendo esto en algunas instituciones que no, esto no. Y uno le dice, verifique, y no verifican, o desconfían un poco. Ahí falta capacitación. Bueno, porque piensa que ellos piensan que el documento electrónico es un papel que tiene un timbre electrónico. Y no, el No, documento po. electrónico está en el computador. Claro. Por tanto, si yo te llevo un documento con un código y el código al digital en el computador me despliega otro documento distinto, hay un problema. Claro. En el Ahí. fondo es lo que uno saca son copias, ¿cierto? Una Cuando uno copia. descarga o cuando Sí, lo sí. imprime es una copia del documento electrónico y punto, que está nada ahí. más que eso. Por lo tanto, estás obligado a verificarlo. Y no estamos acostumbrados todo el mundo a hacerlo. No, pues, Bueno. y pasa eso que uno se encuentra. Claro, entonces al final tenemos dificultades hoy en día, pero todo es lo mismo, ¿ah? Como que hay un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma también, y la información y capacitación, porque yo creo que tanto de las personas que no, la alfabetización digital, ¿cierto? Desde el usuario, también pasa de los funcionarios. El que hay una resistencia también. Hay una asistencia porque implica estudiar. Sí. Implica establecer procedimientos nuevos. Ahora, con la nueva ley de protección de datos, esto va a ser aún mayor. Porque en el fondo tiene que haber un resguardo de que toda la información contenida en una escritura, en un documento, va a estar bien resguardada por la persona que está a cargo. Y no la de divulgar. Ahora, tú digitas tu número de root e inmediatamente ingresas a una base de datos de líder, de Cencosud, de lo que sea, Claro. de una compañía de teléfono, y te empiezan a llamar, ofreciéndote planes, nuevos teléfonos, Sí, autos. qué molesto. Todo, seguro, cámbiese de plan. Y eso porque tu información personal, que es tu número de teléfono, tu correo electrónico y tu root, están dando vuelta. Sí, pues. Nadie lo recuerda. Sí, pues, están ahí. Esto me da risa porque a veces me mandan, la misma compañía en la que estoy me llama para ofrecerme planes. Y es como, a mí, ni siquiera ellos. No, realmente no hay un cuidado todavía de nuestra información. Bueno, vamos, está todo noticia en desarrollo. Estoy evolucionando. Está Para bien y para evolucionando. mal va evolucionando. Yo me acuerdo que hablamos hace tiempo de una figura que yo no conocía, que eran los fedatarios. Sí, esa fue como la figura estrella del proyecto de reforma. Sí, po. ¿Qué pasó? De hecho, lo lanzaron con buen platillo. Fue rechazada en la Cámara de Diputados. Y era como, Era la estrella. era la estrella. Porque en, El gran cambio. porque en el fondo era crear millones de notarios para todo. Notarios más chicos, claro. Entonces, ¿eso qué podía producir?
Una, que cualquier persona puede ser notario, que cualquier persona puede dar certificación sobre algo, y que por lo mismo no iba a haber ningún control, para nada. Iba a ser mucho. Y era el gran. Y fue el gran. Desgraciadamente, esa reforma lo que pretendía era establecer una especie de notario anglosajón, donde no requiere de ninguna capacidad para dar fe sobre un acto o un hecho. Qué raro. Es un testigo entonces. más, ¿no? Es un testigo más. Es un testigo. Entonces no hay ningún control de legalidad de lo que estás haciendo, Ajá. no hay ningún control respecto de tu voluntad para hacerlo, hay apenas un control de identidad. O sea, solo yo doy fe de que estoy viendo a la persona, y ni siquiera doy fe, es como que yo sí lo vi. Y punto. Entonces, hay ciertas cosas técnicas de principios notariales o registrales que se estaban vulnerando. Bueno, afortunadamente el sistema del fedatario, que era bastante contraproducente, fue eliminado. Ya, y no quedó nada de eso. No quedó nada. Ni algo parecido, nada. No. El proyecto, así como estaba originalmente presentado, que lo que hace es establecer que el tope máximo de edad son los 75 años. Ya. Por lo tanto, todos los notarios y conservadores que tienen más de 75 años tienen que renunciar. Para la casa. Ya. Van para casa. Ya. Eso se va. El control... ¿Y hay varios que están por sobre esos años? En su momento era casi un cuarto de los notarios que estaban funcionando en Chile. Ya. Eran ellos. Ya. ¿Mm? No, igual era importante el porcentaje. Muy importante. Mm. Además, aparte de eso, lo que se mantuvo fue que el control de los notarios va a ser efectuado ahora por las fiscalías judiciales de las Cortes de Apelaciones. Ujú. ¿Ya? Ya. Son menos que los ministros Sí, jueces. eso- Van a tener una mayor carga. Y va a Bastante ser- más carga. ¿No es peor eso que el cambiarlo a personas con que son menos cantidad, mayor carga de trabajo, no va a ser menos eficiente el control? Y va a ser bastante menos eficiente. Sí, claro, porque al final... Va a ser bastante más trabajo para ellos. O sea, sí. las fiscalías van a tener que aumentar su planta y establecer un sistema de control o de investigación que sea bastante más eficiente, más rápido. no me cuadra ese cambio. No cuadra, porque lo ideal hubiese sido crear una superintendencia en notaría y registro. Claro. Un Que organismo es específico. Es mi imposición. Claro, un organismo específico que se dedica a eso y no personas sacarlas de sus funciones. Y que te dé una orientación sobre cómo hacer los procedimientos, cómo hacer las cosas. Mm. Eso no existe. Y con los fiscales tuvo que existir. Entonces, finalmente, en resumen, Y, no... Perdón, Sí. la última parte, que es la que están publicitando mucho, es que los notarios ahora, el proceso de selección va a estar a cargo de la alta dirección pública. Ya, ¿y eso qué significa en relación a lo que tenemos hoy? Significa que uno va a tener que postular a este sistema de alta dirección pública, Ya. dar las pruebas y los exámenes pertinentes que se van a evaluar en un proceso mucho más parejo para todos, por así decirlo. Ya. Se va a establecer rankings de acuerdo a las capacidades de las personas, pero al final quien va a tener que nombrar siempre va a ser el ejecutivo. Ya, es lo O mismo. sea, al va a final. quedar un margen de discrecionalidad igual. Claro, porque el mecanismo es distinto, pero es tan distinto, hoy en día igual se dan pruebas, igual hay un ranking. Es que hoy día se actualizó, de nuevo, se actualizó sin necesidad de una ley. Claro. Esto lo hizo la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ujú. Usando los criterios para sus propios jueces, Claro. se aplicó al notario porque es un funcionario del Poder Judicial, Ujú. escalafón secundario. Por lo tanto, se aplica el mismo que ellos. Claro. No y que hace igual es tanto un distinto. procedimiento, igual hay un concurso, Ahora, pasan, ¿cuál hay es la bases. diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que al final la terna no la va a conformar la Corte de Apelaciones, sino Ya, que claro. este Consejo de la Alta Dirección Pública. Y evitamos que pasen cosas como Hermosilla y ese tipo de malas prácticas, ¿o no? ¿Eso sería la diferencia? La idea es eso. Ya. Que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, eso vamos a tener que verlo. Claro, pero en el fondo el objetivo es eso, El objetivo es es hacerlo más transparente y a Exacto. través del, como se Exactamente. postula normal. Pero igual después va a terminar eligiendo el presidente y se va a tener que hacer lobby. Ya. Lo último para los conservadores ¿Mm? es establecer el fuero real. Que en el fondo que cada propiedad esté enrolada como propiedad y no a nombre de alguien en particular. Folio Que es real, algo ya, que eso es- ya existe, de hecho. ya. Los conservadores lo están aplicando desde hace años atrás. Pero va a ser masivo para todos. Ya. O sea, que eso al menos es positivo. Sí.
vamos a esperar qué es lo que pasa. En resumen, mucho cambio no. Mucho cambio no. Cosas orgánicas estructurales en el fondo. Y posiblemente van a querer insistir en algunos cambios, lo más probable. Ya. Y de nuevo, lo ideal sería que si existen los cambios, que insista, pero desde la academia, o sea, desde profesores de ley. Hay muchos profesores y abogados que saben mucho sobre este tema, pro y contra, y que pueden debatirlo perfectamente. Y eso sería bastante Ojalá bueno. Ojalá, cierto, que lo que venga sea, como dices tú, asesorado, que sea positivo, que se piensen que esto sea un cambio que beneficie a los usuarios y el mejor funcionamiento de las instituciones. Bueno, yo creo que ahí está la gran falencia del sistema, del proyecto de reforma, de que no fue hecha por expertos en materia registral o materia notarial. No. Y ahí está el resultado. Oye, se nos fue el programa, René, muy, muy rápidamente. Pero no hemos terminado, vamos a irnos, ¿cierto? Bueno, primero agradecer que hayas venido, esperamos, ¿cierto? Esperamos que volver a conversar, ¿cierto? Y ojalá con cambios positivos en este sistema. Esperemos. Pero la canción, ¿con qué nos vamos hoy día en el programa? Vamos con Muse. Con Muse, ¿y qué vamos a escuchar? Precisamente lo que hablábamos, de esta resistencia que hay. Hay una canción que se llama Resistance de Muse, bastante perfecto, buena. ¿Cierto? Hablando a propósito de esto. Exactamente. Nos quedamos con eso aquí en Aboga Rock. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 19 horas y nos pueden volver a oír en Spotify o YouTube.